Nadie se casa para divorciarse porque en primera instancia quienes sufren a veces son los hijos. Yo quería que Dios hiciera algo, que Dios arreglara las cosas, pero yo no firmé con el celibato, ni con la iglesia católica tampoco. ¿Cómo así, pastor? No, porque la gente te condena y el evangélico te dice, tú te tienes que quedar solo, tú vas a vivir esa penuria, tú vas a vivir esa condena. Porque hay gente que prefieren que mejor se arme una desgracia y que se arme un problema mayor en vez de tú buscar el socorro de Dios. Porque a mí el matrimonio mío no se rompió porque yo no busqué ayuda. Yo busqué ayuda por todos lados. Yo busqué ayuda yo fui a católico. Mira, yo fui a todos lados fui yo. Lo que me faltó fue a la iglesia católica confesarme con el cura. Yo busqué ayuda en todos lados. Era una situación que ya estaba bien delicada. Era una situación de problema. ¿Qué yo hice? Yo fui a Dios a Colby. Le dije, mira, yo necesito estar tranquilo contigo. Que yo no tenga remordimiento cuando yo vaya a llorar. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, reciban la paz del Señor Jesús, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy seguimos con la tarea que Dios nos ha encomendado a todos los siervos de Dios, los atalayas, todos los que celan la sana doctrina. Vamos el día de hoy con lo que Dios nos ha dicho en su palabra, hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Es una orden que Dios nos ha dejado y eso es lo que estamos cumpliendo. Si a usted no le gusta, pues pelee con Dios. Si a usted no le agrada, pues quéjese con Dios. Pero nosotros vamos a cumplir la orden del Señor, hacer diferencia entre lo santo y lo profano y también hacer la diferencia entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Y para eso, queridos hermanos, vamos a ir primeramente a la palabra. Vamos a ir a la escritura en Malaquías 2:16. Malaquías 2:16 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Ok? Esa es palabra de Dios. Cuando Dios dice que él aborrece el repudio, se está refiriendo que él aborrece el divorcio. El Señor no está de acuerdo con el divorcio y el recasamiento. ¿Ok? Eso es cubrir de iniquidad tu vestido. Porque los cristianos tienen una vestidura espiritual de santidad. Pero cuando alguien hace lo malo, peca contra Dios, ese vestido se cubre de iniquidad. Ese vestido se ensucia y se cubre de iniquidad. Entonces el Señor dice, guardaos pues en vuestro espíritu, tienes que guardarte en tu espíritu de no ser desleal con la mujer de tu juventud. Hay muchos que no están obedeciendo lo que Dios ha mandado. Y en este tiempo se casan, se divorcian, se casan. Y eso la palabra lo condena. Solamente los solteros y viudos se pueden casar. Si una persona ya se casó una primera vez y se vuelve a casar, eso se llama adulterio. Adulterio. ¿Ok? Entonces eso tengamos claro, hermanos, para entender el mensaje de este día. Entonces, queridos hermanos, el señor Julio César Santana se hace llamar pastor. Para ser pastor, en la Biblia tú encuentras los requisitos. Uno de los tantos es que el que quiere ser pastor, el que anhela obispado, buena obra desea, pero el pastor tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, aparte de los otros requisitos. Este señor tiene un primer casamiento de hace mucho tiempo atrás. Yo ya grabé un video de él, búsquenlo, lo tengo aquí en la plataforma y ahí están las evidencias, está todo ahí evidenciado. Entonces, este señor, teniendo un primer matrimonio, se volvió a casar y dice que es pastor. Él está automáticamente descalificado del ministerio cuando se vuelve a casar, porque la Biblia dice claramente que el obispo, que el pastor tiene que ser marido de una sola mujer, marido de una sola mujer. Si a usted no le gusta
usted no quiere someterse a la Biblia, entonces usted no puede ser pastor, simple y llanamente así. Pero este señor se autonombra pastor. Yo no sé quién le ha dado, hermanos, ese título, porque él no califica, y ahora él sigue diciendo que es pastor, siendo que tiene un primer divorcio, se volvió a casar y ya se separó también de la segunda mujer. Porque, hermanos, todo lo que se hace en adulterio no prospera. Cuando uno se vuelve a casar, le abre puerta a los demonios. En el pecado no hay bendición. Cuando uno se vuelve a casar, hay maldición, hay desgracia. Eso no puede prosperar. De una u otra manera hay conflicto, hay peleas, hay pleitos, hay un montón de cosas, porque el adulterio le abre puerta a los demonios. Entonces, todo lo que se funde en el pecado nunca va a prosperar, todo va a ser un desastre, porque no hay bendición en el pecado, jamás va a haber bendición en el pecado. Y lo más gracioso y chistoso, que este señor todavía se autonombra hombre de Dios, que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo puede hacer la voluntad de Dios una persona que está en adulterio? Dígame usted. Primero, la Biblia manda a convertirse. No se sabe qué persona a este señor lo ungió para el pastorado. Porque el Espíritu Santo nunca va a ungir a una persona en adulterio, en pecado. Nunca, queridos hermanos. Entonces es lamentable que muchos le anden llamando pastor Julio César Santana cuando no es pastor. Él no califica para ser pastor. Lo que él puede hacer, si ordena su vida delante de Dios, puede ser evangelista, puede ser predicador, si él vive en santidad por dentro y por fuera. Porque el otro tema es que también él es de la línea liberal, mundana. Él anda en bermuda en las calles, está ligado con la doctrina de la prosperidad, con los neopentecostales, son dominionistas, positivistas. Y el señor Juan Carlos Harrigan, que anda con Guillermo Maldonado, que dice que Juan Carlos Harrigan es también apóstol, le ha dado cobertura a este señor. Está bajo la cobertura de Juan Carlos Harrigan, para que ustedes vean que Juan Carlos Harrigan tiene en su cobertura gente en adulterio, gente recasada. ¿Sabes qué? Eso es un delito espiritual. Ejercer el pastorado en adulterio es un delito espiritual, es una puerta abierta a los demonios. Son los demonios que lo utilizan. Para que Dios te use, tú tienes que ser un vaso santificado, un cuerpo santificado por dentro y por fuera. Dios no puede usar adúlteros, por favor, señores. Ahora, queridos hermanos, el video es muy largo. Voy a rescatar algunas partes que quiero refutar. Vamos a escuchar. Sí, hay cosas que como hombre de Dios no las he superado. Hay cosas que como hombre de Dios, él se cree hombre de Dios habiendo dejado a su primera esposa, habiéndose vuelto a casar, se cree hombre de Dios. Para ser hombre de Dios, uno tiene que santificarse por dentro y por fuera y vivir la sana doctrina. Mientras tanto, es solamente un charlatán. Como ministro de altar. Ministro de altar. Miren, él se considera ministro de altar. ¿De qué altar? ¿Será de altar de Dios o de altar de Satanás? Vayan viendo ustedes. Como pastor, como evangelista. Como pastor, como evangelista. ¿Se dan cuenta cómo él se autonombra pastor, evangelista, siendo que ha estado viviendo en adulterio, siendo que sigue una doctrina liberal de la teología de la prosperidad que no tiene nada que ver con el verdadero evangelio, hermanos? Está como predicador, porque nadie se casa para divorciarse. Nadie se casa para divorciarse. ¿Se dan cuenta? Él tiene un primer matrimonio, se divorció, se volvió a casar. ¿Y qué pasó con la primera esposa? Cuando la Biblia dice que no seas desleal con la mujer de tu juventud. Cuando la Biblia dice que Dios aborrece el repudio, Dios aborrece el divorcio. Y todavía lo peor de todo, hermanos, y eso también es el eje de este video, que él de entender que se va a volver a casar, hermanos. Eso es lo más terrible de este hombre. ¿Me vas a decir que Dios lo está utilizando? Por favor, hermanos. Nadie se casa para divorciarse. Pero él sí se casa para divorciarse. De su primera, de la segunda y ahora va por la tercera. Ustedes van a ver ahora. ¿Qué? En primera instancia, quienes sufren a veces son los hijos. Recién se da cuenta que los que sufren son los hijos. Por eso también Dios no quiere que se divorcien y se vuelvan a casar. Por eso que los niños caen en rebeldía, caen en delincuencia, caen en un montón de desgracias.
porque un niño quiere a su padre y a su madre cerca y juntos y en paz y en armonía. Pero donde hay pecado, eso no iba a prosperar. El adulterio no prospera. El segundo, tercero, cuarto matrimonio no prospera. Delante de Dios estás casado con la primera esposa. Y eso es consecuencia del pecado, del adulterio. Todas esas desgracias, consecuencia del adulterio que él ha estado viviendo al dejar a su primera esposa y volverse a casar. Donde mi corazón comenzó a declinar, mi corazón comenzó a fallar. ¿En qué forma? Mi fe comenzó a desfallecer. Dije, ¿dónde está Dios? Mire, hermano, dice, ¿dónde está Dios? O sea, el ser humano peca, adultera, viene la consecuencia, entonces, ¿dónde está Dios? Entonces el hombre dice, ¿dónde está Dios? Qué hipocresía, ¿verdad? Qué ceguera, qué ignorancia. Así son los hombres impíos, hermanos. Pecan, hacen y deshacen con su vida y después Dios tiene la culpa. ¿Dónde está Dios? Pero yo acababa de hacer un campamento que fue una revolución y yo recibí ataques. Fue uno de mis mayores ataques. ¿Ustedes creen que ese ataque, hermanos? Tú no estás predicando el verdadero evangelio que salva, que libera, que santifica. Yo recibo mucho ataque de todo lo que he hablado, pero este fue un ataque que me dio tan duro porque nadie quiere nadie quiere estar solo, Venancio. No. Mira, dice que nadie quiere estar solo cuando él dejó a su primera esposa. Ningún hombre quiere estar solo. Y yo he vivido 4 años de mi vida que, a pesar de todas las situaciones que pasaron, yo creo en la restauración. Yo creo en que Dios cambia, de que Dios restaura. ¿Y por qué no restauró con su primera esposa? Es una contradicción, ¿verdad? Dicen, pero no hacen. Típicos fariseos. Pero a veces hay cosas que el mismo Dios la permite a veces. Yo me sentía muy mal porque yo decía, yo siento que estoy predicando lo que no estoy viviendo. Recién se da cuenta. Y él sigue en lo mismo. Y yo le reclamaba a Dios que por qué yo estaba pasando por eso, si yo soy un transformado por Cristo. O sea, tiene el atrevimiento de reclamar a Dios por lo que estaba pasando. ¿Quién provocó lo que estaba pasando? ¿Quién provocó el adulterio? Y yo le reclamaba a Dios que por qué yo estaba pasando por eso, si yo soy un transformado por Cristo. La otra pregunta, ¿será que él es transformado por Cristo? Él todavía necesita convertirse. Hermanos, hay algunos que están convencidos, pero no están convertidos. Algunos están arrepentidos, pero no están convertidos. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos. Se necesita convertirse. Él necesita convertirse. Porque tal vez ya no es homosexual. Pero ¿qué diferencia hay en estarse casando y volviéndose a casar y predicando un falso evangelio? Él está igual. La Biblia dice, ojalá fueres frío, ojalá fueres caliente, porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. ¿Ok? Si yo soy un diseño que yo tengo que modelarle a los jóvenes que sí se puede, que se puede vivir, pero tú sabes que yo soy uno de los que Dios ha cambiado, que no le ha tenido miedo al sistema. Él ha cambiado en parte y le falta cambiar la otra parte. Eso es lo malo, hermanos, que hay muchos que llegan al evangelio y de frente le dicen, tú eres pastor, tú eres evangelista, tú eres esto, tú eres lo otro, y los ponen a predicar, a enseñar, sin haber sido liberados, sin recibir doctrina, sin haber sido procesados, sin haber sido quebrados por el yunque de las pruebas de Dios, sin haber sido pasados por el desierto, por el yunque de Dios, sin haber sido llenos del Espíritu Santo, porque ellos no tienen el Espíritu Santo, ellos tienen otro espíritu. Ustedes vieron el evento que hicieron, ahí está este señor, donde Stephanie Santana sale del cajón de muerto. Hermano, eso es santería, eso es cosa del ocultismo. Entonces hay muchas incoherencias que él está hablando. Hay un espíritu de locura que sigue a los liberales mundanos. ¿Qué hace Satanás? Me dice, le tengo que lacerar el matrimonio en el campo de batalla. Pero si él provocó eso, al volverse a casar, recasarse, automáticamente le abre la puerta al diablo para que destruya su vida. Eso nunca iba a funcionar. El enemigo del ministro me dijo, agarra el atajo, agarra el pasaporte, llévate tu dinero y a tu vida y descárriate, deja a Dios, deja todo. O sea, cuando yo tenía todo, porque fue un ataque, porque los hombres de Dios tienen ataque. Pero él está descarriado dentro de la iglesia. Y eso no se puede llamar ataque. Si no estás predicando la verdad, no estás viviendo la verdad, estás descarriado, desviado dentro de la iglesia. Está perdiendo su tiempo. Por eso, hermanos, es necesario nacer de nuevo y convertirse.
La gente piensa que a veces como hombre de Dios uno no tiene ataque, no tiene lucha, no tiene dificultad, no tiene presión. Yo viví como una presión diabólica. Se sigue considerando hombre de Dios, le abrió la puerta a los demonios por el recasamiento y adulterio y todavía se queja de todas las influencias diabólicas que le llegan. No confunda consecuencia con pruebas, ¿ok? Cuando me voy a Estados Unidos, que me encuentro y llego a la casa de la tsunamita, que estoy ahí en el cuarto que ella le facilitó, como ella dice al profeta. Miren, hermanos, todavía se cree profeta, que la tsunamita le preparó un cuarto al profeta, al hombre que no vive la palabra de Dios, que ha estado viviendo en adulterio, que no predica el verdadero evangelio, se hace llamar profeta. ¿Tú crees que sea un profeta de Dios? Y sí, estoy divorciado. ¿Se dan cuenta? Está divorciado. Se divorció de la primera, se divorció de la segunda y mira, todavía tiene la intención de volverse a casar. Lo que él está haciendo es repudiable, porque el Señor no ha llamado a sus hijos a la prostitución. Dios ha llamado a sus hijos a la santificación. Dios no le llama a ningún cristiano al evangelio para que sea polígamo. Aquí Dios ha llamado a santificación, Él no nos ha llamado inmundicia. Está comprobado que el divorcio y recasamiento trae grandes problemas a la vida, hasta problemas emocionales, judiciales, físicos, enfermedades venéreas. Por eso no se recomienda ni el divorcio ni el recasamiento. ¿Cuáles son los divorcios válidos? Cuando se casaron entre primos. Ese divorcio es válido, se puede divorciar y se puede volver a casar, porque el matrimonio entre primos no vale, entre familiares no vale. Si usted es soltero y se casó con una divorciada o viceversa, eso tampoco vale. Usted se puede divorciar, ese divorcio es legítimo porque ese matrimonio no vale. Porque esa mujer divorciada o ese hombre divorciado tiene su marido o tiene su mujer y necesitan arreglar su vida con su primer esposo o esposa si es que está disponible, si no tiene que quedarse solo. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero el soltero sí se puede casar, el viudo sí se puede casar, ¿ok? Presiones que te llevan a cometer hasta errores. Y después de yo tener 2 años separados, yo pasé una situación, yo quería restaurar. Miren, queridos hermanos, si usted tiene problemas con su primer esposo, primera esposa que está casado legítimamente, luche por su matrimonio. Ahora, si usted se vuelve a casar y usted quiere restaurar eso, eso no va a ocurrir jamás de los jamases, porque está viviendo en pecado. Tiene que dejar ese pecado y tratar de arreglar el primer matrimonio, si es que está disponible. Si no, pues a quedarse solo. El evangelio es eso. Negación, renunciar a nuestros deseos. Pero eran muchas situaciones, eran 2 años, varón. No eran 2 días, eran 2 años separados. Porque a veces hay mucha gente que está viviendo una hipocresía. Como él vive una hipocresía, ¿verdad? Ha estado viviendo en adulterio, ejerciendo un pastorado que no se merecía. Eso es una hipocresía. Si usted no está cumpliendo con los requisitos para el pastorado, usted no se puede llamar pastor, eso es una hipocresía. Hay que vivir la palabra. El pueblo de Dios. Son ministros y están en la casa, cada quien duerme en un cuarto y siguen su vida normal. No, yo no soy hipócrita. Usted sí es hipócrita, porque usted no vive la palabra. Yo no podía vivir así. Porque qué diseño que yo estaba modelando. Contienda, división. El ministerio de nosotros, ministerio de restauración, de liberación, de transformación. Habla que su ministerio es restauración, liberación, cuando él no está liberado y no pudo restaurar su primer matrimonio. Qué hipocresía, ¿verdad? Entonces, yo cuando llegué a Estados Unidos me sentí muy triste porque yo quería que Dios hiciera algo. Hermanos, ¿cómo Dios va a hacer algo si uno no quiere hacer la voluntad de Dios, si uno no obedece la palabra? Ya la Biblia está escrita, el canon está cerrado. ¿Tú quieres bendición? Obedece. Ahí está en Deuteronomio. Lea Deuteronomio 28 en adelante. Ahí está todo. Bendiciones de la obediencia. Si usted es desobediente a la palabra, no espere bendición, por favor. Eso es algo ilógico. Dios arreglará las cosas. Dios arreglará las cosas. Dios no va a arreglar nada si tú no arreglas tu vida. Dios hace su parte y el ser humano hace su parte. Pero yo no firmé con el celibato.
Miren, escuchen eso. Pero él no firmó con el celibato. Escuchen, él está dando a entender que se va por el tercer matrimonio. Ni con la Iglesia Católica tampoco. Yo quería que Dios hiciera algo, que Dios arreglara las cosas, pero yo no firmé con el celibato, ni con la Iglesia Católica tampoco. Miren, hermanos, cómo esta gente es tan rebelde y quiere bendición. Vamos a Mateo 19:12. Dice así: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, los que tienen el don de continencia. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, los que cuidaban reinas, princesas en tiempos antiguos, les castraban para que no haya problemas al cuidar a las reinas, a las princesas. Hay una coma y continúa, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, por causa de su salvación. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es Jesús que está hablando. Si se fue tu esposo, se fue tu esposa, usted no se puede volver a casar. Usted tiene que pensar en su salvación. La salvación está por encima de mujer, de hombre, de sexo. Que él no firmó con el celibato, dice. O sea, se va a volver a casar por tercera vez y dice que pastor, bajo la cobertura de Juan Carlos Harrigan. ¿Eso es el evangelio? Hermanos, por eso ahí se mueven demonios. En el liberalismo, en la mundanalidad, en la rebeldía, en la desobediencia, se mueven demonios. Pero yo no firmé con el celibato, ni con la Iglesia Católica tampoco. ¿Cómo así, pastor? No, porque la gente te condena y el evangélico te dice, tú te tienes que quedar solo. ¿La gente te condena o es la Biblia que lo condena? ¿Quién dice que te tienes que quedar solo? ¿No es la Biblia? Hay eunucos que por amor al evangelio se hicieron eunucos. Hay muchos hermanos, hermanas, que sus esposos o esposas se le fueron y tienen que mantenerse eunucos o eunucas por causa de su salvación. Usted no se puede estar volviendo a casar. El evangelio verdadero es renuncia, negarse a sí mismo. Ese es el evangelio. Pero yo no firmé con el celibato, ni con la Iglesia Católica tampoco. ¿Cómo así, pastor? No, porque la gente te condena y el evangélico te dice, tú te tienes que quedar solo. Eso lo dice la Biblia, Señor, ¿ok? Tú vas a vivir esa penuria. Agradar a Dios no es una penuria. Ahora, si usted es esclavo de su carne, eso es otro problema. Porque la Biblia enseña que el que tiene el Espíritu Santo tiene los frutos del Espíritu Santo, que es dominio propio, templanza, dominio propio. Controla tus impulsos sexuales con oración y con ayuno. O sea, a renunciar a su carne, él le llama penuria, para que veas qué demonios están hablando en la boca de este hombre. Tú tienes que quedar solo. Tú vas a vivir esa penuria. Tú vas a vivir esa condena. Porque hay gente que prefieren que mejor sea alguna desgracia. Miren, miren, hermanos, todavía se hacen la víctima. Todavía se victimizan. O sea, dice que preferimos que se arme una desgracia. O sea, él es esclavo de su carne. O sea, él se va a matar si no tiene mujer. O sea, él se va a eliminar si no tiene mujer. Si usted no puede renunciar a su carne, usted no puede ser cristiano. La Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces usted no es de Cristo, porque no ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos, tan simple como es. Así que no se victimice. Conviértase. Que hay gente que prefieren que mejor sea alguna desgracia y que sea algún problema mayor en vez de tú buscar el socorro de Dios. El problema mayor es que él está caminando al infierno. Ese es el problema mayor. Porque hay gente que prefieren que mejor sea alguna desgracia y que sea algún problema mayor en vez de tú buscar el socorro de Dios. O sea, él está llamando el socorro de Dios al divorcio y al recasamiento, una nueva mujer. Ese es el socorro de Dios según él. ¿De qué Dios, hermanos? ¿Te das cuenta que él no está predicando a Dios del cielo? Él está predicando al Dios de este mundo. Hedonista, esclavo de sus pasiones y sus deseos, para que tú veas que él no es de Dios. Y que sea algún problema mayor en vez de tú buscar el socorro de Dios. El socorro de Dios es la abstinencia del Dios verdadero. Pero el socorro del diablo es una nueva mujer. No se confunda. Porque a mí, el matrimonio mío no se rompió porque yo no busqué ayuda. Yo busqué ayuda por todos lados.
Su segundo matrimonio se rompió porque usted estaba en pecado, Señor, porque usted estaba en adulterio. Ese matrimonio era inválido, no valía, porque usted tiene una primera mujer. Yo busqué ayuda yo fui ande católico. Mira, yo fui ande a todos lados, fui yo. Lo que me faltó fue la iglesia católica confesarme con el cura. No hay poder humano que pueda arreglar las consecuencias del pecado. E ir a la iglesia católica, el cura, ¿qué va a hacer? Peor, que están más condenados todavía. Yo busqué ayuda en todos los lados. Era una situación que ya estaba bien delicada. Era una situación de problema. Eso es la consecuencia del adulterio. Entonces, ¿qué yo hice? Yo fui ante Dios a corte. Le dije, mira, yo necesito estar tranquilo contigo. Que yo no tenga remordimiento cuando yo vaya a llorar. Yo quiero hacer tu trabajo y yo te lo quiero hacer bien. Para que él haga un buen trabajo para Dios verdadero, él necesita convertirse. Él necesita nacer de nuevo. Arreglar su problema con su primera esposa. Y si no, quedarse eunuco. Pero si él se vuelve a casar otra vez, si él sigue esa vida, cada vez se vuelve más hijo del diablo. Porque el camino al cielo es estrecho, es angosto. La puerta es angosta. El camino es estrecho. Compadeceremos ante el tribunal de Cristo y un día yo me voy a presentar delante de ti. Yo no te quiero fallar, ni quiero fallarle ella tampoco. Entonces, predique la verdad, conviértase. No esté pensando en volverse a casar. Y deje de estar predicando diferente evangelio. Cuando la Biblia dice que el que predica diferente evangelio es anatema, es maldito, lo dice la palabra. Usted no predica sana doctrina. Está muy engañado. Y ahí pasó lo que pasó. Tengo un año, ¿no ve? Casi 2 años divorciado. Casi 2 años divorciado. ¿Y qué de la primera esposa? Yo voy a cumplir 4 años. El día ahora en noviembre. Déjame ver. Noviembre, creo, no sé, fue por ahí, porque fue en el 2022. Esa situación. Y mi divorcio fue en el 2013. En el 2023. 2023. Y está hablando del segundo, no del primero. Y no ha sido fácil, esto yo nunca lo había dicho. Porque yo sé que tenía mucho temor a que hay gente que van a condenar a uno. Porque la gente no ve el hombre de Dios que tú eres. No es la gente, Señor, es la Biblia que condena el divorcio y recasamiento. Es la Biblia. Usted no es hombre de Dios. Para que seas hombre de Dios tienes que vivir la palabra. Tienes que convertirte. Todavía se considera hombre de Dios. Porque la gente no ve el hombre de Dios que tú eres. No, Señor, usted no es hombre de Dios, sépalo bien. Usted necesita nacer de nuevo. La gente lo que ve es que yo estoy en adulterio y estación. Y que el diablo me va a llevar. Claro, si usted no se arrepiente, el diablo le va a llevar. Así que mientras hay vida, hay esperanza. Ordena sus caminos, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte del impío. Usted es un impío y usted necesita dejar el pecado para que se salve. No pierda su tiempo. Dios le está dando oportunidad para salvarse. Y entonces yo entendí que como el diablo no fue que me lavó con su sangre. ¿Será que él está lavado con la sangre de Cristo? Pues le falta lavarse, Señor. Necesita lavarse completamente. Porque usted no ha dejado que Dios trabaje en usted, porque usted es rebelde, porque usted pisotea la Escritura. Usted necesita lavarse bien en la sangre de Cristo. Yo no había hablado esto. Lo hablé en reuniones, lo he hablado, porque yo hablaba mentira. ¿Cómo así? ¿Que hablaba mentira? Eso no es novedad. Todos los liberales hablan mentira, predican mentiras. Eso no es novedad. Claro, y Dios me confrontó. ¿Por qué? Porque cuando yo llegaba a los lugares, yo decía que todo estaba bien. Y su esposa está bien en la casa. Y un día el Espíritu Santo me dijo, tú sabes que eso es mentira, que no todo está bien. La esposa del adulterio, la mujer del adulterio no es esposa, ¿ok? Es adúltera. La Biblia dice será llamada adúltera. Y usted también es adúltero. Ahora, si ella es soltera y se casó con usted estando divorciado, ella sí tiene la opción de volverse a casar, porque el matrimonio que tuvo con usted, que era un divorciado, no valía. Lucas 16:18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Todo matrimonio con divorciados es inválido, ¿ok?